Bendiciones con todos. Tema 62, las verdades de la palabra de Dios. Hoy terminamos. Este es el último video de el libro Hechos de los Apóstoles, o sea, la historia de la iglesia. Y hemos visto cómo Pedro, Pablo, los discípulos han ido por todas partes del mundo, cómo la iglesia se ha ido plantando en diferentes partes de ese mundo conocido y cómo ha llegado la iglesia hasta nuestros días, tocando nuestros corazones, dándonos esperanza de vida eterna. Y ha sido un tiempo maravilloso estudiar este libro, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por acompañarnos en este estudio de esta palabra, ¿sí? Y le damos gracias a ustedes también por ayudarnos a que se suscriban al canal para mantener este canal que estamos predicando solo las verdades de la palabra de Dios se mantenga activo, ¿sí? Se mantenga activo para que usted y yo podamos seguir aprendiendo, ¿sí? Anime a otros también, anime a otros que se suscriban, reenvíe esta palabra a otros para que también otros puedan conocer al Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy en el último tema que vamos a tratar es el apóstol Pablo llega a Roma, ¿sí? Y el texto es Hechos capítulo 28, que vamos a seguir leyendo cuando explicamos toda esta parte, ¿no es cierto? En el camino a Roma, Pablo sufrió un naufragio, pero Dios lo salvó a él y a todos los que iban en la embarcación. Pero no solo lo salvó de morir en el mar, sino que puso en su camino a gente que les ayudaron a recuperarse. Maravilloso, ¿no es cierto? Miren lo que dice Hechos capítulo 28, versículos 1 y 2. Del 1 al 4 vamos a leer. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero vean lo que sucede. La gente local seguramente reconoció el tipo de serpiente que mordió a Pablo y sabían que iba a morir. Les pareció irónico que él se hubiera salvado del naufragio solo para morir por la mordedura de una serpiente. Atribuyeron esa mala suerte a algo malo que él había hecho. Pero Pablo se quedó tranquilo, no solo porque tenía limpia su conciencia, sino porque sabía que él todavía tenía un propósito que cumplir en Roma. Así como Dios lo había salvado del naufragio y del intento de asesinato en Jerusalén, Pablo sabía que Dios libraría del veneno de la serpiente. Lo que al principio parecía una tragedia, luego se tornó en un milagro. Dios permitió que el suceso de la serpiente sirviera como testimonio para todos los presentes. Pero ojo, de aquí se han sacado interpretaciones muy equivocadas. Algunos dicen que Pablo es el protector de la culebra. Hasta hacen ídolos de Pablo pisando a una culebra, a una serpiente allí. Eso no tiene nada que ver. La serpiente no le hace nada a Pablo porque Dios lo está guardando de todos los peligros, porque Pablo tiene que llegar a Roma a predicar allá la palabra de Dios. No es ningún guardián de serpiente ni nada de eso como nos enseña nuestras culturas o las religiones. Mire lo que dice Hechos capítulo 28, versículos del 5 al 6. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiéndolo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. De allí, mire lo que pasa hoy, comenzaron a adorarlo. No, al único que hay que adorar es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Pablo solo era un instrumento de Dios para llevar la palabra. Pero eso no fue el único milagro que presenciaron.
Escuche lo que dice Hechos capítulo 28, versículos del 7 al 10. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Sigue haciendo el Señor milagros, como quiere hacerlos hoy también. La estadía en Malta cumplió un propósito. No solo los maltenses ayudaron a Pablo, sino que también él les ayudó. Y más importante aún, les dejó el evangelio. Los 3 meses que tuvieron que invernar en la isla no se desperdiciaron, sino que dejaron en la isla el testimonio de quién es el Dios verdadero. Cuando pasó el invierno, los náufragos tomaron otro barco que los llevaría a Roma. Miren lo que dice Hechos capítulo 28, versículos del 11 al 14. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo llegado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Lo curioso es que cuando Pablo arribó a Italia, no se presentó de inmediato ante el emperador, sino que primero se encontró con los hermanos de la fe. Probablemente Pablo se preguntaba cómo lo iban a recibir los hermanos, luego de haber leído la carta que les había enviado 3 años atrás, epístola a los romanos por si acaso. Pero no tenía de qué preocuparse, porque los creyentes de Roma lo recibieron bien y esto los animó mucho. Mira lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 15. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Un grupo de creyentes llegaron a encontrarse con Pablo antes de que llegara a la ciudad, aproximadamente a una distancia de unos 25 kilómetros. Era evidente que Dios iba delante de Pablo preparando camino, pues encontraba gracia donde quiera que iba. Aún el centurión que guardaba a Pablo no se opuso a que éste hiciera estas paradas en el camino. No sería de extrañar que el centurión llegara a creer en Dios por todo lo que vio en el camino. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. ¡Qué maravilloso! Eventualmente llegó el momento en el que el centurión tuvo que llevar a Pablo ante las autoridades. Dice Hechos 28, 16 lo siguiente. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aún estando bajo custodia, Pablo encontró favor ante los hombres y le permitieron estar bajo arresto domiciliario en lugar de la cárcel común. Aunque no podía salir ni visitar la sinagoga local, él llamó a los líderes judíos para hablarles, tal como lo había hecho en todas las ciudades de las que había visitado. ¡Qué maravilloso! Mira lo que dice Hechos capítulo 28, versículos 17 al 20.
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no por haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo les explicó que la razón de su prisión era básicamente religiosa, pero en realidad él no había faltado en nada a Dios ni a la Torá. Explicó que los romanos lo pusieron en prisión para protegerlo, pero aún ellos le encontraron sin culpa. La razón por la que estaba allí era porque tuvo que apelar a César para evitar que sus enemigos judíos lo mataran. La reacción de los judíos en Roma fue la siguiente, escuche. Hechos capítulo 28, versículos 21 y 22. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Sabiendo que Pablo era creyente en Jesús, los judíos en Roma querían saber lo que él pensaba de esa nueva secta, el Camino. Es decir, los que creían que Jesús era el Mesías. Años atrás los judíos romanos habían tenido problemas por una controversia relacionada con el Camino. Hubo divisiones entre los que creían en Cristo y los que se oponían, y el conflicto llegó a ser de tal que se llegaron a pelear en las calles. Debido a estos disturbios, el emperador Claudio tomó la decisión de expulsar a los judíos de Roma en el año 49. No fue hasta 10 años después que se les permitió a los judíos regresar a Roma. Para entonces, la comunidad judía contaba con una benefactora, la esposa de Nerón, quien se había convertido al judaísmo. La reunión de Pablo con los líderes judíos de Roma no fue la última, siguió reuniéndose con ellos y con otros creyentes. Dice Hechos capítulo 28, versículo 23 así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Los judíos en Roma reaccionaron como en todos lugares, unos creyeron y otros no. Hechos 28-24 dice: y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Tal vez a Pablo no le extrañó las diferentes reacciones a su mensaje, pues lo había visto en casi todos los lugares. Entendió que el corazón es duro y no todos buscaban la verdad ni quieren entender, tal como lo expresó el profeta Habacuc. Escuche lo que dijo el profeta Habacuc, leemos la cita bíblica en Hechos capítulo 28, versículos del 25 al 27. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien ha dicho el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a ese pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. La reacción de oye espiritualmente es el arrepentimiento, que lleva a la obediencia y luego a la restauración. La palabra hebreo oír es shema, que implica escuchar más hacer. Una va con la otra y no pueden desligarse. Oír, shema, lleva a hacer y obedecer. De lo contrario, no se escuchó. Pablo lamentó que muchos del pueblo judío no habían oído el shema, pero el mensaje sería su curso y ahora llegaría a los gentiles.
Miren lo que dice Hechos capítulo 28, versículos del 28 al 29. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. 2 años en Roma. El libro de los Hechos termina diciendo que Pablo permaneció 2 años en Roma, en arresto domiciliario, pero aún desde allí él siguió compartiendo acerca del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 28, versículo del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abierta y sin impedimento. ¡Qué maravilloso! Sin duda, la narrativa parece inconclusa. Puede ser que Lucas ya no quiso escribir sobre el final de Pablo, o tal vez ya no estuvo presente. Solo se sabe el final de Pablo es por tradición, por la tradición. El apóstol Pablo ante Nerón. La tradición cuenta que Pablo fue decapitado en Roma por orden del emperador Nerón. Algunos dicen que Pablo murió luego de los 2 años de arresto en Roma. Otros dicen que en este primer juicio Pablo fue encontrado inocente y fue puesto en libertad. En este tiempo fue a España, pero al regresar volvió a ser apresado y en esa ocasión sí lo condenaron. Pero la muerte no tomó a Pablo por sorpresa. En una de sus últimas epístolas, Pablo escribió a Timoteo y se despidió de su discípulo porque sabía que ya le había llegado su hora. Ya había cumplido su misión y ya estaba listo para reunirse con el Señor, la cual él deseaba sobre todas las cosas. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No se sabe a ciencia cierta lo que pasó con Pablo en sus últimos días, pero lo que sí sabemos es que él vivió para el Señor. Él dedicó su vida a llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, y sus cartas han servido a los creyentes de todos los tiempos y lugares desde entonces hasta la actualidad. Así como Pablo emitió a Cristo, nosotros somos invitados a imitarle para traer luz de Dios a este mundo. ¿Qué le ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? 62 videos de este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuentan la historia de la iglesia, cómo nace y hasta dónde ha llegado hoy. Y como hombres como Pablo se han esforzado, han sido valientes, aguerridos para llevar el mensaje de la palabra a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que ha pasado. ¡Wow! Eso nos da duro a nosotros, que somos muy cómodos, que a veces no hacemos nada. Pero quiera Dios y el Espíritu Santo nos convenza a través de esta palabra y nos lleve a predicar con poder y de nuevo en todos los rincones del mundo para que todos se enteren que hay un Salvador. Y usted que está escuchando esta palabra, si no ha aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento oportuno para que lo haga. Le invitamos a repetir con todo su corazón lo que llamamos la oración de fe para que usted se rinda a los pies del Señor y se convierta en un verdadero hijo. Repita la oración que dice así: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén.
Qué maravilloso ser hijo de Dios, créanmelo. Ahora, lea la palabra, vuelva a leer, vuelva a estudiar, estúdiela una y otra vez. Sea más como los de Tesalónica que investigaban todos los días a ver si esas cosas eran así. ¿Se acuerdan? Predique la palabra a tantos como pueda. Pide la unción del Espíritu Santo. Dígale, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser predicador. Quiero, a pesar de las dificultades que me presenten, quiero seguir predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Y venga a la iglesia. Le invitamos. Están abiertas las puertas para seguir aprendiendo una variedad de temas que nos enseñan las verdades de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Todo este libro de Hechos de los Apóstoles ha sido maravilloso. Ha sido una enseñanza que nos ha impulsado y nos ha hecho ver la necesidad de llevar tu palabra, Señor, por todos los rincones. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor. Que tu Espíritu Santo nos dé el poder, el denuedo para llevar esta palabra, Señor, a todos los rincones. Espíritu Santo, por favor, mueve a la iglesia. Muévela, llénalos, derrámate. Desde el más pequeño hasta el más grande. Así como lo hiciste en la iglesia en Jerusalén, la iglesia naciente, ahora necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo, que te derrames en todo aquel que escucha esta palabra y se conviertan en grandes predicadores, hombres y mujeres que lleven tu palabra por todas partes del mundo, porque este mundo necesita tu palabra. Este mundo no necesita cuentos filosóficos, sociológicos o psicológicos. Necesita tu palabra, porque tu palabra es fuente de vida. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y tu palabra, la suma de ella es la verdad. Y tu palabra, en forma general, es Jesucristo, porque es el verbo. Entonces, Espíritu Santo, que las personas comprendamos eso, que los que escuchan comprendan estas verdades y se rindan a tus pies y confiesen a Jesucristo como su único Salvador. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, el conocimiento, la sabiduría, el apoyo que tuvimos para poder hacer esta serie de videos de Hechos de los Apóstoles, Señor. Que toda esta serie, Señor, tu Espíritu Santo la mueva por todos lados y traiga una cosecha. Esa cosecha, un avivamiento, y ese avivamiento traiga un cambio en este mundo que lo necesita con urgencia. Te adoramos y te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando, seguiremos estudiando otros libros de la Biblia. Con la bendición del Señor no vamos a parar. Insistimos que nos ayude suscribiéndose para que este canal se mantenga activo, para que este canal usted pueda entrar cuando usted quiera, invitar a otros para que escuchen las verdades de la palabra del Señor. ¿Sí? Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios porque usted se dio un tiempo. Le pedimos a Dios que derrame bendiciones abundantes porque usted dedicó tiempo para escuchar la palabra del Señor. Les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.